¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? En el curso de los últimos 10 meses del gobierno del presidente Castillo, el presidente Castillo, ministros, algunos parlamentarios de Perú Libre, etcétera, tratan de defenderse y de explicar su tremenda incapacidad e ineficacia para trabajar a nivel de Estado con esta frase que suelen decir, sobre todo cuando están en el extranjero. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Bueno, nosotros queremos hacer los cambios que el Perú necesita, pero la derecha no nos deja gobernar. Falso. Los problemas que hoy tiene el Perú, sobre todo en lo político, pero también en lo económico, se deben fundamentalmente a la incapacidad, a la falta de preparación, a la absoluta improvisación con la cual el gobierno del presidente Castillo está gestionando la tarea pública. Entonces, no es problema de la derecha, ni problema del Congreso opositor, es estrictamente una consecuencia del desmanejo que el propio gobierno del presidente Castillo y el propio presidente Castillo, de su falta de liderazgo genera. Así que esta primera afirmación es falsa. Segunda tesis, la solución es el cambio de la Constitución. Si eso fuera, la cambiamos mañana y al día siguiente tenemos empleo, ingresos, inversión. Eso es falso también. Y esto, además, tiene un tufillo que viene en realidad del mensaje central que está detrás, pero que no aparece tan explícitamente, ¿no? Lo que deberían decir es que quieren cambiar la Constitución para quedarse en el poder mucho tiempo, léase Nicaragua, entiéndase Venezuela y otros países, ¿no? Y para modificar el capítulo económico y crear un Estado empresario, un Estado controlador, un Estado que piensa que puede tratar de reemplazar a la inversión privada. Eso no funciona. Ya el mundo lo ha demostrado y en el Perú también, en la década del 70 y del 80. Así que esta tesis de el cambio constitucional como solución de los problemas es falsa. Tercera tesis, el modelo económico aplicado en las últimas décadas ha fracasado. ¿Se puede llamar fracaso a crecer entre 5 y 7% a los 20 años que median entre el 2000 y el 2019? ¿Se puede llamar fracaso a generar millones de empleos como producto de ese crecimiento? ¿Se puede llamar fracaso a disminuir la pobreza monetaria del casi 55, 56% al 20%, ¿no?, en 20 años? ¿Se puede llamar fracaso a generar una inversión privada y por lo tanto también obligar a una inversión pública más eficiente que ha sido capaz durante 20 años de impulsar un movimiento económico tan importante? No. Ahora, claramente, en 2019 teníamos una situación de 20% de pobreza, pero no el casi 60% que teníamos 20 años atrás. Entonces, sí funcionó el modelo económico, sí generó inversión, sí generó crecimiento, sí generó empleo y sí bajó la pobreza. Pero para seguir bajando la pobreza, tendríamos que hacer dos cosas. Primero, seguir creciendo. Y para seguir creciendo hay que seguir invirtiendo privadamente. Eso es lo que este gobierno no entiende. Y lo segundo, lo que hay que hacer es claramente que el Estado, modernizar al Estado para que cumpla su tarea de combatir la pobreza con mejor educación, con mejor salud, con mejor infraestructura, y no con discursos ideológicos. Este tercer argumento tampoco es cierto. La cuarta tesis es las inversiones mineras solo contaminan y no pagan los impuestos. Es cierto que la minería en su historia, extranjera y nacional, ha tenido lamentables comportamientos de contaminación. Pero las inversiones hace ya mucho tiempo, extranjeras y nacionales, tienen muchísimo cuidado, porque la mayoría de ellas tienen capitales, accionistas, fondos de inversión incorporados que exigen el comportamiento limpio, entre comillas, limpio en el sentido de no contaminar, que deben tener las empresas de todo tipo y también las mineras. Por cierto, el Perú no es el único país minero del mundo, de manera que seguir planteando agricultura versus minería en el Perú del siglo XXI es realmente un atraso que revela que todavía no vemos las cosas con la amplitud y la seriedad como la que debemos ver. ¿Se puede hacer minería y la minería puede coexistir con la agricultura? Sí, por supuesto, con las inversiones y con los cuidados adecuados y con la agricultura también adecuadamente manejada. Entonces, esta idea de que las inversiones mineras hacen daño y no pagan sus impuestos
No es cierto. Además, en los últimos 10 años han habido miles de recursos presupuestales, ¿no? Millones de recursos presupuestales por concepto de canon sobre canon regalías, que no sé a dónde han ido, pero a los pueblos a donde debió ir, definitivamente no, porque siguen sin agua, siguen sin caminos, siguen sin drenajes pluviales, siguen sin canales de regadío, siguen sin buenos colegios y sin buenos centros de salud. Quiere decir que las autoridades municipales y regionales han gastado el dinero en otra cosa o no lo han gastado. Exíjanle entonces a esas autoridades y pídanles explicaciones, pero no le pidan a las empresas mineras que hagan de Estado. El Estado tiene que cumplir su tarea. Y finalmente, la quinta tesis es que el Estado puede reemplazar a la inversión privada como motor de desarrollo. Una tesis socialista, una tesis que ya la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, la extinción de muchísimos países que en Europa Oriental eran comunistas en el siglo XX, ¿no? La reunificación de Alemania, son suficientes datos como para decir que esto no funciona, ¿no? Y el hecho de que en el Perú en la década del 70 y 80 se hubiera intentado algo parecido, con fracaso también, es también una evidencia concreta. 5 tesis del gobierno del presidente Castillo, 5 equivocaciones que hay que explicar. Gracias.